Buenas a todas las personas que están mirando el canal. En este le traigo como el presidente Nicolás Maduro antes de ser quien es hoy pasó el proceso de preparación en Cuba en el año 1986 a 1987 en la escuela del Partido Comunista de Cuba como cuadro político. Fue enviado a La Habana por la Liga Socialista de Venezuela para formarse. Maduro fue de izquierda y su amigo Evo Morales lo encaminó en todo el proceso para hacerse un cuadro político. Cuando terminó ya adoctrinado regresa a Venezuela y se convierte en dirigente estudiantil de grupos maoístas en la Universidad de Venezuela. Después formó el sindicato del Metro de Caracas y Trameca y empieza a trabajar como chofer de autobuses. Su formación como cuadro político y las asignaturas de filosofías marxistas, de Karl Marx, El Capital, El Manifiesto Comunista, las ideas de Vladimir Lenin, Joseph Stalin y el apadrinamiento de Fidel Castro y Raúl su hermano, formaron al discípulo para más tarde convertirlo en presidente de Venezuela, pero en ese tiempo no había lazos entre el líder de la revolución bolivariana de Hugo Chávez Frías. Fidel aprovecha a su favor el golpe fallido pero exitoso del 4 de febrero de 1992 Operación Zamora al presidente Carlos Andrés Pérez para preparar su plan maquiavélico de formar el socialismo del siglo XXI, astuto y engañoso de llevar al poder mediante la democracia a sus discípulos mediante elecciones y fragua toda una maquinaria para liberar al teniente coronel Hugo Chávez. Ya liberado lo invita a Cuba y le propone que él pagará toda la campaña para que salga presidente. Chávez, contento y agradecido, acepta la propuesta y viaja a Cuba para recibir la preparación premeditada por Castro. Todo esto es para salir de la crisis del periodo especial que azotaba a la isla, la caída del muro de Berlín y el cambio de la URSS y del bloque socialista, sabiendo que en Venezuela hay grandes yacimientos de petróleo que él necesita para salir de la crisis tan fuerte que está pasando y tambaleándose su tiranía en la isla. Hermanos, honremos a nuestro independentista Simón Bolívar con nuestra bandera y carteles. Abajo la dictadura de Maduro, abajo el socialismo del siglo XXI, hasta el final de la tiranía y otras más frente al Palacio de Miraflores de Venezuela. El títere de los Castros no podrá hacer nada, solamente salir corriendo como las ratas que siempre han sido. La historia ha demostrado que cuando un pueblo enardecido está decidido por su libertad, no hay régimen autocrático que continúe en el poder, y con la ayuda del Señor Jesucristo venceremos, porque la razón está de nuestro lado y el mundo sabe que nuestra líder María Corina Machado está decidida a un cambio democrático donde se respeten las libertades y nuestros derechos. Ella tiene una presión del gobierno para que no continúe con las manifestaciones, pero su valor inquebrantable por la soberanía y libertad es más fuerte. Unámonos todos juntos porque en la unión está la fuerza. No dejemos de perder tiempo porque el sátrapa tiranosaurio de Maduro está creando más cárceles y deteniendo y a nuestros hermanos, para dividirnos y debilitarnos poco a poco. Cada día cuenta a nuestro favor. No dejemos que la llama encendida se debilite, al contrario, fortalecernos todos en una misma sintonía. Nuestra libertad y el bienestar para todos los venezolanos dentro y fuera del país. Seremos el vivo ejemplo de América de este tiempo y quedaremos en la historia como podemos liberarnos de una dictadura autocrática. Todas las riquezas de nuestro país, como el oro, el petróleo y muchos más minerales, lo están usando en comprar armas para el ejército, la policía y para pagarle a Cuba por las fuerzas militares que están reprimiendo y masacrando, torturando en las prisiones por agentes de inteligencia, entrenados en Cuba y la Rusia para exterminar con los opositores hasta eliminarlos físicamente mediante accidentes, tortura física y mental, envenenamiento en las comidas dentro de los centros de tortura, el Helicoide, La Sabaneta, Santa Ana del Táchira, el Centro Penitenciario de Aragua, Centro Penal de Tocuyito, cárcel de Uribana, donde han habido motín carcelario por sus torturas y muertos que son también provocados, presos comunes mandados por los agentes sicarios para rebajarles las condenas aparentando que fueron reyertas entre presos. Lo amarran a una silla y le ponen cubre en la cabeza y luego le echan agua hasta asfixiarlo. Son innumerables las torturas que cometen estas sanguijuelas. Órdenes, por supuesto, de Diosdado Cabello, Maduro, el fiscal general Tarek William Saab, otro de los entrenados en Cuba para la represión y el asesinato en múltiples circunstancias alevosas y siniestras. Son capaces de todo, como los fascistas de Mussolini y Adolf Hitler, hasta crear centros de cremación como cuando la Segunda Guerra Mundial.
Todas estas hienas están poseídas por las fuerzas espirituales invisibles del mal, del gobierno de Satanás y sus legiones demoníacas para acabar con las personas, la raza humana. Miren al sátrapa de Maduro usando una Santa Biblia y hablando de cristianismo, cuando ningún comunista ha sido cristiano. El filósofo Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Fidel Castro, son ateístas hasta la médula, sin embargo usan las palabras y frases cristianas para confundir mediante la manipulación de la palabra según su conveniencia. Después habla con un vocabulario completamente de odio y de represión y aniquila bajo tortura a sus mismos hermanos venezolanos. Este es el Mesías del que habla, que quiere ayudar y tiene misericordia hacia el prójimo. Basta de falacia y de juegos de palabras, que lo que tú aprendiste en Cuba en la escuela del Partido Comunista y Nico López fueron palabras mordazas para sentenciar y humillar a todos aquellos que no están de acuerdo y alineados a tu régimen fascista, hasta eliminarlos en cualquier forma siniestra, causándole daño a esa persona y su familia. Quítate la máscara de cristiano, que esa no te pega bien, tú no conoces la religión cristiana. Tienes mucho que leer y aprender del cristiano protestante Martín Lutero, y porque los primeros peregrinos que salieron del Reino Unido para América del Norte en el barco Mayflower en 1620 fueron 102 pasajeros y la mayoría eran cristianos protestantes, que huían de lo mismo que estás haciendo tú con tus hermanos. Son más de 8 millones de personas que se han ido por tu cobardía, has traicionado a tu patria, Nicolás, te has dejado manipular como títere y marioneta del endemoniado de Fidel Castro. Fuiste un discípulo mediocre, lo que siempre has sido tú, con la ambición y tu arrogancia, tu ego, y ser un mandilón de sexta generación. No vas a ir para el reino con Jesucristo. No engañes más a las personas que saben y conocen la verdad. ¿Qué harás cuando 4 millones de tus hermanos frente al Palacio Miraflores te reclamen justicia por todos tus engaños durante estos 11 años de tiranía y hambre y necesidades? Le has hecho pasar. Tienes una oportunidad antes que sea demasiado tarde. Sea al menos una persona inteligente. Huye, Nicolás. Hermanos, esta lucha que estamos enfrentando es una lucha espiritual, física, ideológica. Explicaré brevemente primero porque estamos luchando con fuerzas invisibles demoníacas que operan dentro de las personas con trastornos mentales. No tienen un sano juicio de la misericordia hacia el prójimo, hablan palabras mordazas creadas para tergiversar la verdad y el buen camino hacia la hermandad, la democracia y el bienestar del pueblo. Ellos tienen un discurso ya creado por sus ideales comunistas erróneos, porque la historia de la humanidad desde que se creó el comunismo por Karl Marx siempre ha sido un fracaso total. Es un sistema totalitario creado para que esos dirigentes con palabras que quieren ayudar a los más pobres y desprotegidos y son más tarde nuestros verdugos, porque usan la fuerza del poder y sus organizaciones corruptas para someternos por la fuerza y la manipulación de sus palabras hipócritas. Hay muchos ejemplos desde la Revolución Rusa en 1891, 1924, el acontecimiento más grande del siglo XX, el poder del bolchevismo ruso, luego un golpe conocido como la Revolución de Octubre bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, un tirano comunista, después Joseph Stalin, otro dictador por años en la Rusia, Mao Zedong, conocido como Mao Zedong, presidente del Partido Comunista de China 1893 a 1976. En América, Fidel Castro en Cuba, y luego utilizando a Hugo Chávez pagándole la campaña electoral de 1999, hasta 2013, donde muere en Cuba misteriosamente, dejando en el poder a Nicolás Maduro por órdenes de Fidel, un títere de los Castros. Ahora, hermanos, tenemos al sátrapa de Maduro asesorado por la dictadura de Cuba y apoyado por Putin, China y otros países del Medio Oriente. Todas las riquezas de Venezuela son repartidas entre estos comunistas dictadores. Entonces, física, porque están usando la represión y el encarcelamiento de los opositores y eliminándolos físicamente para debilitar la unión de la oposición. Divide y vencerás, del filósofo Nicolás Maquiavelo, italiano, 3 de mayo de 1469 a 21 de junio de 1527. Son estrategias para mantenerse en el poder. Ideológica, porque es el mismo patrón, solamente cambiado algunas cosas para disfrazar la retórica de las dictaduras anteriores, pero con un mismo final de apoderarse del país y sus riquezas. Un grupo de sátrapas endemoniados por la ambición y usan las palabras que vienen a salvarnos y por el contrario nos vienen a tiranizar. Venezolanos, tenemos el ejemplo de Mahatma Gandhi en la Marcha de la Sal. Hagamos una marcha en todo el país hacia el Palacio de Miraflores. 4 o 5 millones de personas frente a la madriguera del tiranosaurio Nicolás Maduro. El ejército y la policía no pueden hacer nada, ellos no llegan a 100.000 y nosotros somos millones. Por estadística vencemos y ganaremos aunque estén rodeando el palacio. Somos 5 millones de hombres, mujeres, niños, ancianos. Ellos no van a disparar, saben que si disparan van a morir porque toda una masa caminando hacia ellos los aplastaremos como gusanos.
Venceremos porque la razón está de nuestro lado. Los soldados lo saben, lo mismo que pasó con las elecciones que dejaron que copiaran las actas y votáramos por Edmundo González.